Esta jornada se enmarca en las actividades que el Instituto Aragonés de Fomento, a través de la Fundación Emprender, ha programado durante 9 días en las 3 provincias aragonesas. El objetivo fundamental es poner en valor el talento que se atesora en esta tierra. Hombres y mujeres con iniciativas capaces de crear una empresa, de llevar a cabo la plasmación de un objetivo concreto, innovar y apostar por el futuro. Ese es el germen de la creación de empleo, de la competitividad y de un Aragón más moderno. Precisamente hoy lo que vamos a poner de manifiesto en este foro de debate, en el núcleo del saber que es la Universidad de Zaragoza, es cómo poner en el primer plano de la iniciativa pública ese talento que atesoran las generaciones de universitarios formados en los últimos años aquí en esta casa. Pues se pone en valor con el apoyo de entidades públicas como el Instituto Aragonés de Fomento, que tenemos un programa de emprendimiento a lo largo del año en diversos sectores como el agroalimentario, el cultural, el social, el de las tecnologías de la información, porque muchas veces el problema es: yo tengo una idea, pero ¿esto cómo se lleva a cabo? ¿Dónde puedo dar los primeros pasos? ¿Quién me ayuda a ponerla en marcha si no tengo recursos económicos? Hasta que la idea cuaje. Y un segundo elemento motivador no menos importante es el de volver a iniciar cuando el fracaso llega por circunstancias diferentes. Por eso el lema de esta semana es reemprender. Reemprender, porque uno puede tener ideas, no llegan a buen puerto, pero hay que saber navegar en un mar proceloso de vientos contrarios para volver a coger los vientos favorables y llegar a buen puerto. Es también el objetivo de esta jornada. Pero una cosa es fracasar, diríamos, por una gestión deshonesta al frente de la iniciativa que ha pretendido ponerse en pie, y otra cosa muy diferente es fracasar por circunstancias diversas que van desde en la coyuntura económica que hemos vivido y todavía estamos viviendo, pues porque los proveedores o los clientes no te pagan, mejor dicho, o por circunstancias diversas que a veces el mercado produce. Es decir, la experiencia demuestra que en Aragón un 60% de las iniciativas llegan a buen término, un 40% fracasan, pero esos fracasos pueden ser un buen leitmotiv para volver a empezar.